padres. Y hermanas y familia. Y a John. Y nada, puedo decirles de John, ¿no? Que da clases, que ha trabajado en diferentes trabajos propios. Y que, bueno, nos vamos a hablar sobre la fotografía, los algoritmos y todo esto que tiene que ver con los cambios de la tecnología y la imagen. Eso es. Pues muchas gracias. No, a vosotros. Igual lo que sí que está bien. Vale, nada, lo primero, muchísimas gracias por hacer el esfuerzo de llegar hasta aquí, que era bastante complicado. Sí. Mi récord mundial de retraso en el inicio de nuestra actividad. Les pido disculpas para empezar por el retraso. Pero un nivel de estrés muy reducido, por otra parte. O sea, no... Sí. Y agradecimientos también por vuestra presencia. Bueno, los que casi todos me conocéis, pero vamos, los que no me conocéis, básicamente tengo un deje muy de profe, entonces mis charlas suelen ser muy pedagógicas, muy de enseñar, más que, digamos que, y de enseñar cosas que yo estoy investigando y que estoy buscando. Entonces, normalmente, bueno, me gusta mucho la fotografía, la imagen en general, y hay cosas que me interesan, me llaman la atención y me pongo a investigar. Eso a veces deriva en proyectos, digamos, de autor que hago, otras veces en textos y otras veces en clases o en sesiones como la de hoy, más o menos. Y los últimos como año y medio así he estado investigando bastante en torno a cómo ven los ordenadores el mundo. Bueno, los ordenadores y todo tipo de sistema digital. Y no solo ven, sino miran y, bueno, y otras muchas cosas que vamos a ver. Y más o menos lo que os voy a intentar explicar es todo esto. También es la primera vez que organizo todo este contenido. ¿Sí? Ya he dado otras clases de otras cosas, pero esta, la verdad es que es un poco experimento también, porque es la primera vez que explico todo este contenido y para mí también va a ser como un poco de prueba, ¿vale? Porque es un contenido bastante, tiene partes técnicas un poquito complejas que intento como simplificar para que se entiendan, pero bueno, que sí que es, la idea más o menos es responder a esta pregunta con los ordenadores del mundo. Vale. El primero que respondió a esa pregunta fue un ingeniero que a la hora de, bueno, se la preguntó ya en los 50 y consiguió hacer la primera imagen digital, que es esta de aquí, que es un escaneo de una foto de su hijo recién nacido en el 57, ¿no? Digamos que sería oficialmente es la primera fotografía digital, y después de preguntarse él, ¿no? Estaban empezando a trabajar con ordenadores, y después de preguntarse él, vale, estos pueden computar, pueden hacer cálculos, pero ¿cómo verían lo que tienen alrededor? Entonces construyó una especie de escáner que dio como resultado eso. Desde entonces hemos pasado de que los ordenadores hagan este tipo de imágenes a que los ordenadores no solo hagan estas imágenes o reproduzcan estas imágenes, a que las reproduzcan y puedan sacar todo este tipo de descripciones. ¿Sí? Esto es un software que lo que hace es etiquetar, digamos, fotografías, ¿no? Con esta foto ha conseguido describir que hay un plato de comida, que hay comida en un plato, que hay una taza azul en la mesa, que hay un plato de comida, digamos que hay todo esto. ¿Veis estos cuadritos? Cada cuadrito es que ha detectado una forma, un objeto, y entonces le pone como una etiqueta. Digamos que en un tiempo muy corto lo que ha pasado es que los ordenadores han dejado de mirar de ver para aprender a mirar. Ya no solo son capaces de reproducir lo que hay en el exterior, sino que son capaces de fijar la atención e incluso describir lo que ven. ¿Sí? Ya no solo ven, sino que miran, perciben. Todo esto se hace gracias a esta palabra, o este conjunto de palabras que tantas veces hemos oído recientemente, que es la inteligencia artificial, que es un poco peligrosa la definición, porque digamos que lo que hace la inteligencia artificial es imitar nuestros sentidos cognitivos o nuestra capacidad cognitiva. Lo que intentan hacer con los ordenadores es que los ordenadores sean capaces de aprender y de, hasta cierto punto, razonar. Y para ello es importante que sepan hablar, que sepan escribir, que sepan leer, que sepan ver y que sepan mirar. ¿Sí? La idea de la inteligencia artificial, así muy resumido, es esa.
Lo que pasa es que a la primera palabra hay que ponerle unas comillas gigantescas, que son las más grandes que me ha permitido el programa, porque en realidad inteligentes tienen poco, ¿no? Son softwares que están entrenados para hacer una sola cosa. Tú, un software que es capaz de etiquetar imágenes, no lo puedes decir escribe un libro. Y a uno que escribe no lo puedes decir etiquetando imágenes. Eso es lo que se le llama inteligencia artificial, bueno, weak, débil sería en castellano. Mientras que la inteligencia artificial fuerte, que hoy en día es una hipótesis simplemente, que sería aquella inteligencia artificial que es capaz de hacer todo, leer un libro, escribir, saltar a la coma, incluso lo más complicado de todo, que es ser consciente de su existencia, eso ya os digo que es una hipótesis. O sea, los ordenadores no son inteligentes, son capaces de hacer una cosa para que se les ha entrenado para hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que el branding comercial, digamos, del mundo en el que vivimos hoy hace que utilicemos este tipo de palabras para como ponernos lo más jugoso, ¿no? y entrar un poco en la esfera de la ciencia ficción, ¿no? Por eso también un poco estos muñequitos como los referentes visuales de la ciencia ficción, ¿no? Que hablan de máquinas inteligentes y todo este tipo de cosas. Vale, cabría preguntarse por qué es ahora cuando de repente ha explotado todo esto de la inteligencia artificial, cuando la ciencia ficción empezó ya en los años 50 más o menos con la Guerra Fría, ¿no? ¿Cuáles son las razones que nos han llevado a que hoy en día se esté hablando y se está aplicando y se esté invirtiendo tanto dinero en esta tecnología, en estas herramientas? Básicamente son dos factores, que uno se le llama la ley de Moore. Eso es básicamente es que los microchips, los procesadores avanzan muy rápido, se duplican cada 2 años. En vez de tener un crecimiento, digamos, lineal, tienen un crecimiento exponencial. Cada 2 años se puede hacer el doble de lo que se podía hacer antes en cuanto a procesado. Eso por un lado. Y luego por otro lado es que hoy en día tenemos inmensas cantidades de datos, ¿no? Que y todo está produciendo datos constantemente. Supongo que el término Big Data ya nos suena, ¿no? Pues todos esos grandes, incluso casi todo el mundo tiene discos duros o pendrives o todo este tipo de, ¿no? Con datos que en realidad no sabemos muy bien ni qué hacer con ellos, ¿no? Toda esa información. Vale, pero no es solo esto, sino que todo esto está envuelto en dinero. En el sentido de que las empresas han dado cuenta de que todo eso se puede sacar muchísimo dinero. No se trata solo de un proyecto que inicialmente sí que era un proyecto científico, ¿no? Toda la Internet en sí mismo, por poneros un ejemplo, ¿no? La tecnología digital, sino que desde los 90, que ya además hubo una crisis entonces, grandes empresas han visto ahí posibilidad de hacer muchísimo dinero, ¿no? Entonces estamos llegando a esa idea un poco del capitalismo cognitivo, que se llama, ¿no? Que es que las empresas que más dinero producen hoy lo producen no gracias al esfuerzo de trabajo, sino a los datos que generamos. El más rico hoy en día es el dueño de Amazon, y Amazon no hace nada, no genera ningún producto. Sí, es el tipo que más dinero tiene en el mundo hoy en día. Es decir, hoy las grandes empresas generan pasta no produciendo elementos y no con fuerza de trabajo, sino con los datos que nosotros generamos y el consumo que hacemos a partir de esos datos. Esto no quiere decir que no haya países, sobre todo países que están en desarrollo, donde la fuerza de trabajo todavía funciona, que sí que eso es así. Digamos que todos los gadgets, ordenadores, teléfonos y tal que nosotros utilizamos se ensamblan en algún sitio y siempre hay fuerza de trabajo ahí. Pero digamos que hacia donde avanza el mundo es hacia esta forma de hacer dinero a través de información y datos. Y volviendo un poco a lo fotográfico, que además sé que estos días habéis estado haciendo cosas, porque lleváis aquí 3 días, como muy físicas y muy tangibles y muy analógicas, que están muy bien. Y sé que esta charla es como muy diferente a todo eso, pero en fin, yo creo que está bastante conectado. Volviendo a lo fotográfico, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que es que hoy en día Internet es sobre todo imágenes. Donde más imágenes hay es en Internet, en los servidores que alimentan Internet, y el 80% del tráfico online son imágenes, ya sean fotos como vídeos. Si estamos diciendo que las empresas hacen pasta a través de la información que hay online, y la gran mayoría de la información que hay es visual y además
somos nosotros los que hacemos esas imágenes y no las propias empresas, básicamente lo que estamos haciendo es alimentar, digamos, el negocio de terceros con nuestras fotos y nuestros vídeos. ¿Sí? Es importante tener esto en cuenta. Esto es un pequeño subrayado, aquí no está muy bien, pero bueno, es de un paper de investigación, de un documento de investigación de Facebook, en el que por primera vez reconocen que utilizan todas las fotos de Instagram para desarrollar sus softwares de inteligencia artificial y todas sus herramientas. Pues sabéis que Facebook compró Instagram, entonces todas las fotos que cuelga todo el mundo en Instagram y que las taguea, le pone hashtags, las etiquetas, todo ese tipo de cosas, todo eso alimenta, ¿no? Antes os decía que necesitamos base de datos para no mucha información, para todo este nuevo escenario en el que estamos, pues uno se alimenta al otro. Esto pasa con Google también. Por ejemplo, Google, las fotos que podáis mandar por email, las fotos que podáis tener en Google Drive, si alguien utiliza Google Fotos, YouTube es de Google. Es decir, que todas esas imágenes que subimos se utilizan de una manera u otra para desarrollar sus softwares que luego consiguen hacer dinero con eso. Y básicamente estamos alimentando todos esos negocios. Vale, pero para ir un poco al tema, ¿cómo funciona? ¿No? Porque inteligencia artificial parece todo como súper complicado y es muy difícil, o sea, a mí también me cuesta, intentar entender cuáles son los procesos y específicamente los procesos de etiquetado con una herramienta, con un software de inteligencia artificial, que en el campo de la imagen se llama visión computacional. Básicamente, lo que trabajan es con un montón de bancos de imágenes inmensos, por ejemplo, pensemos en Instagram, todo Instagram, una herramienta, un software que imita nuestra red neuronal, cómo funciona nuestro cerebro. Lo que hacen es imitar la estructura de cómo están ordenadas nuestras neuronas, lo pasan por ahí y esta herramienta consigue determinar que una manzana es una manzana. ¿Vale? Para verlo he traído un pequeño ejemplo, que es esta recreación que hizo un artista, que la vamos a ver aquí, un segundito, que lo explica muy fácil. A ver, esto no, porque es un vídeo de YouTube, pero esto sí. Antes os decía, ¿no? Imita la forma en la que nuestro cerebro, la estructura de las neuronas en nuestro cerebro. Básicamente nuestro cerebro tiene millones y millones de... Yo no soy neurólogo, pero en fin, tiene millones y millones de neuronas que están interconectadas entre ellas y sacan conclusiones en la parte cognitiva de lo que vemos y de lo que sentimos. Ellos lo que hacen es colocar un montón de pequeños programitas que están interconectados entre ellos y dan un resultado. Por ejemplo, esto es un software que lo que hace es detectar números. Yo aquí dibujo un número, por ejemplo, ahí, qué mal, estoy dibujando el número, el 3, y si lo vemos aquí abajo, ¿sí? Esto sería el input de entrada del primer programa que lee que esto es un 3, y luego tiene un montón de programitas conectados, ¿veis cómo salen líneas? Que cada uno de estos programitas controla una cosa. Imaginemos que uno controla si es blanco y negro color, otro controla el brillo, otro controla los bordes, otro si es, no sé, todo tipo, digamos, de características de esa imagen. Todos estos ordenados en diferentes capas al final dan un resultado que aquí se ve muy chiquitín, pero aquí dice 3. ¿Sí? Digamos que esa acumulación de pequeños programitas, que son miles de programitas entrelazados entre ellos, van determinando lo que ven de la misma manera, bueno, no de la misma manera, porque no, pero en fin, imitando la manera en la que funciona nuestro cerebro. Sí, si aquí dibujase ahora, pues eso, un 1, más o menos, y aquí tiene más dudas, ¿veis? Si doy aquí dice que hay un porcentaje, no lo veo muy bien, pero bueno, dice un porcentaje de que sea un 1 de no sé cuántos y también se cree que es un 7. También tiene sentido porque he puesto tan mal que podría ser un 7. Sí, pero esta es más o menos la estructura, digamos, esto es una recreación en 3D de la estructura de cómo funcionan las redes neuronales, les llaman, ¿vale? A todos estos softwares, de cómo imitan, cómo tratan de imitar nuestro cerebro para que los ordenadores sean capaces no solo de ver, sino de mirar, de entender lo que estamos viendo. ¿Sí? Uno de los
experimentos más interesantes que hicieron para afinar todavía más la capacidad de etiquetado de estos ordenadores es básicamente darle la vuelta. Pensaron, vale, todavía tenemos errores, no acabo de cogerlo muy bien, entonces si yo le doy la vuelta al proceso y en vez de meter una imagen que me la tiene que leer, meto ruido, meto nada, digamos, y le digo que me busque algo, me generará una imagen que sea como la base, como la idea abstracta que ellos tienen de eso que busco, ¿no? Por ejemplo, meto ruido y le digo, búscame un 1. Entonces, como no hay un 1, el software me generará un 1. Y con eso sabré yo cuál es la idea visual de 1 que tiene ese ordenador. ¿Sí? O ese pequeño programa, ese pequeño algoritmo. Esto derivó en, ¿no? Este es, por ejemplo, el experimento. Aquí, a partir de este ruido, le dijeron, búscame plátanos. Y generó esta imagen. O en esta otra, igual, no sé si se ve muy bien, pero bueno, aquí, a partir de una imagen de nubes, le dijeron, búscame animales. Y generó esta imagen. Este proceso que bueno, fue ya os digo, que fue como una investigación para acabar de ajustar y perfeccionar las redes neuronales, derivó, cuando lo publicaron, como tiene una estética así como muy psicodélica, es bastante divertido y tal, y todos estos experimentos, nada más hacerlos, los cuelgan de manera abierta, es un poco de la conducta y la manera de trabajar de todo el mundo del software, es código abierto y libre, es decir, que una vez haces el experimento, cuelgas el código y todo el mundo lo puede utilizar. Entonces colgaron esta manera de hacer imágenes y la gente empezó a probar todo tipo de imágenes, ¿no? Con esta estética así como psicodélica. De hecho, hay mucha... podéis encontrar, bueno, le han puesto un nombre también, os digo que el branding es muy importante, entonces se llaman Deep Dream, porque dicen que esa es la manera, bueno, lo venden, que esa es la manera en la que los algoritmos sueñan, ¿no? Porque de alguna manera es la imagen abstracta que tienen de cada forma, ¿no? Cada uno de estos algoritmos. Entonces aplican esa imagen abstracta, en este caso creo que eran ojos, si no recuerdo mal, o en esta perros. Vale. Ahí. Espérate, queda un poco lento. Sí, le estoy pidiendo mucho a mi pequeño ordenador. Vale, en este caso son con los perros, que os digo, ¿no? Entonces, es esta idea de, para afinar esa manera de detectar y etiquetar imágenes, darle la vuelta e intentar entender qué es lo que ese software entiende por en este caso, por un perro, ¿no? Y aplicándole le dices, búscame perros en esta foto de las Torres Gemelas haciendo, y de repente te empieza a hacer esta especie de movida así psicodélica bastante loca. Vale. Esta es como la capa un poco divertida y como visualmente atractiva de los algoritmos. La capa como real y compleja es esta. Ahora creo que mejorará en resolución. Bueno, esto es un mapa para intentar entender cómo funciona una herramienta de inteligencia artificial. Hay unos laboratorios, o sea, una de las cosas que pasa con todas estas empresas que hacen estos softwares es que son súper cerradas, digamos que no explican nada, jamás explican cómo funcionan y digamos que son intentan mantener sus herramientas en secreto. Y hay un laboratorio de unos chicos, creo que son croatas, que están trabajando en buscando información, intentar describir cada uno de los puntos y herramientas y materiales y personas que intervienen. Y les salen gráficos tan inmensos como esto, ¿no? Para leer esto teníamos que estar teníamos que estar como 3 días para saber todo el contenido que hay aquí. Ellos básicamente lo dividen en 3 áreas que son muy importantes, que es los materiales, en el sentido de que todas estas herramientas utilizan muchísimo material, sobre todo muchísimos elementos químicos raros. O sea, hay una presión muy fuerte en minas en todo el mundo para sacar elementos químicos que son muy especiales y muy poco comunes, y por tanto es bastante, por el lado, digamos, del medio ambiente es bastante peligroso, porque estos básicamente son recursos finitos, no son recursos infinitos. Entonces toda esta lógica también un poco de que la tecnología nos salvará de la crisis climática es todo lo contrario.
Después fuerza de trabajo, porque también, como os decía antes, ensamblaje y procesado de todas estas herramientas se hacen también en países, digamos, en desarrollo, en condiciones de trabajo bastante precarias. Y tercero, explotación de la información y los datos. Son esas tres capas fundamentales que explican cómo se construyen todas esas herramientas, ¿no? Más allá de gatos y perros y imágenes psicodélicas, como hemos visto antes, hay toda esta capa también que políticamente tiene una fuerza muy importante, ¿vale? Que habría que intentar mantener en mente siempre, ¿no? Que no es solo cosas que no se pueden tocar, sino que son cosas que afectan al trabajo de la gente, al medio ambiente, al planeta en el que vivimos y a los datos, la información que nosotros generamos. Esas tres capas. Llevándolo un poco al día a día, esta es la primera vez, o de los primeros softwares que se aplicaron de visión computacional en nuestro día a día constante. Los detectores de lectores de matrículas, ¿no? Los radares, digamos, funcionan así. Básicamente tienen un radar de velocidad que salta, y en el momento en que salta una foto. Esa foto ha leído la matrícula va a una base de datos que dice esta es esta persona con esta dirección, lee qué velocidad de salto ha habido, se crea una carta, se imprime y se manda. Nadie toca eso. Es una máquina que ve, determina y toma una decisión. ¿Sí? Y sin ningún tipo de interacción de un ser humano. ¿Sí? Y en este caso para multarnos. Es decir, control. Vigilancia y control. Y seguridad. Se está aplicando en muchísimas cosas. Ayer leí que en este año van a poner en muchas tiendas de Inglaterra de venta de alcohol y tabaco detectores de identificadores de rostro que determinan la edad. Entonces con eso ya pueden saber a quién vende el tabaco en función. O sea, hay un software que saca una cuando te mira, determina la edad que tienes y en función de eso te deja comprar el tabaco o el alcohol en función de esa edad. Pero vamos, que aplicaciones hay constantes y están alrededor aunque no seamos muy conscientes que se utilizan. Una cosa que quizás os suena son como estos números así como deformados. Una vez habéis estado por internet y os toca esta cosa de que te dice verifica que eres humano. Así es. ¿No? Los captchas, ¿no? Que este tipo de cosas, o esto de aquí, o incluso esto. Ese es otra vez trabajo gratuito que estamos haciendo para específicamente Google, son los que más han trabajado en esto. Google utiliza estos captchas para los textos. No sé si sabéis que tiene Google Books, una iniciativa que escanea libros. Tiene cuántos millones de libros escaneados, millones y millones de libros. Yo que me paso mucho tiempo leyendo por internet, muchas veces acabo en Google Books porque lo tienen todo escaneado. Las letras que no acaban de entender, te las ponen así de esta manera con la rayita por encima para acabar, ¿no? Cuando ven que hay un consenso de 500 personas que dice que esto pone esto, pues venga, lo valido y lo leo como eso. Estas son de Google Maps. ¿No? Cuando hacemos el Google Street View, ¿sí? Que vemos, bueno, podemos ir por la calle y tal y vemos los números de los portales. Cuando tienes dudas porque la resolución no da, la técnica es exactamente la misma. Tú pones los números aquí, ¿sí? Y cuando ven que hay mucha gente que ha dicho que ese es el 3203, dicen, no, pues este es el 3203. Y con esto estamos ayudando a entrenar una inteligencia artificial de visión computacional, lo de etiquetado. Sí, seguramente estas imágenes ya han sido analizadas por algún software de etiquetado de Google y quieren confirmar lo que su software ha dado. Entonces nosotros le damos ahí, decimos, estos son gatos, estos son perros. Entonces ayudamos también a que eso, digamos, se valide. A eso se suma también el hecho de que, o sea, la intención de que no sea un robot y que no entre spam también está, ¿eh? Pero ellos aprovechan para que nosotros hagamos trabajo gratuito. ¿Sí? Es como free labor, que le llaman los, ¿no? Eso, pues, trabajo gratuito básicamente, que estamos ahí aplicando nuestras capacidades cognitivas una vez más para generar dinero, income, un trabajo que deberían generar o realizar sus ingenieros, que lo hagamos nosotros. En el lado positivo, digamos, de todo el mundo de la visión computacional está la visión computacional aplicada a la medicina. Hoy en día hay muchos algoritmos que, por ejemplo, en radiología
detección de cáncer de mama, Alzheimer. Hay muchas enfermedades en las que ya se está utilizando la inteligencia artificial porque detectan más rápido y mejor que los médicos o que los radiólogos, en este caso. Tú le pasas una radiografía, un algoritmo de visión computacional y parece ser que ya estamos en un momento en el que el ordenador lo detecta mucho mejor que el radiólogo. Los radiólogos obviamente se quejan porque ven su trabajo peligrar y hay gente que dice que no acaba de ser verdad, pero digamos que el consenso ya está yendo bastante para allá, ¿no? de que pronto el diagnóstico por la imagen no será por parte de personas que ven esas radiografías, esos escáneres, sino que será el propio software el que lo lee y te dice qué tienes o qué dejas de tener. Siempre habrá una persona de por medio, pero sí que utilizarlo por ese camino, por no ponerme como un tecnófobo, sino para enseñarles también que hay aplicaciones que son súper prácticas y súper útiles, ¿no? con estas herramientas. Lo que os decía, ¿quién hace este tipo de cosas? Por ejemplo, Amazon esto es de una conferencia, es una conferencia del jefe de Amazon Recognition, que es la gran herramienta de visión computacional de Amazon, en el que explicaba todas las empresas que trabajan con ellos. ¿No? Y estas son solo las empresas privadas. Aquí no entran, bueno, hay una agencia ahí, pero en fin, no entran por ejemplo, las oficinas del sheriff de Estados Unidos, que hay unas cuantas ya trabajando con ellos. ¿No? Por ejemplo, Netflix utiliza visión computacional para el rating de las películas, para ver a ver si hay desnudos o no, y para intentar analizar un poco qué tipo de peli es, entonces ponértela, ¿no? Esto es un drama, es de terror, es de, ¿no? todo este tipo de cosas. Y así ya veis que hay medios de comunicación, bueno, hay de todo tipo de empresas. ¿Qué es lo que ofrecen? Básicamente, son, en su caso, hay todas estas capas. Detección de objetos y de escenas, que eso es lo que hemos visto al principio del todo, ¿no? Que sean capaces de, eso es una silla, eso es una persona, eso es, ¿no? Ese tipo de elementos. Análisis facial, lo que os decía antes de la edad y otras muchas características de un rostro. Reconocimiento facial, eso quiere decir, tienes una base de datos con caras y nombres, le metes otra imagen y que te diga esta persona es esta. Detección de imágenes seguras, si hay porno o imágenes violentas y todo este tipo de cosas para redes sociales, por ejemplo. Detección de famosos, que además, como no, le ponen al dueño de Amazon como ejemplo. Y después pasar texto a imagen, ¿sí? Ser capaces de hacer una lectura de un texto y convertirlo en una imagen. Para que veáis un poco hasta qué punto llega el análisis facial, esto es un ejemplo que ellos dan. Tienes desde datos demográficos, año y género, digamos que características determinantes del rostro, ¿no? Si hay algo como importante, digamos, te va resumiendo cada una de las partes. Esto se relaciona a la calidad de la imagen, las emociones, si estás contento, estás triste o estás lo que sea. Atributos generales de ese gesto y de ese rostro, ¿no? Por ejemplo, en su caso, el bigote, ¿no? Que dice que tiene un 99,9% de que tiene bigote, que tiene mostacho, y también un 99,5% de que tiene barba. Y la palabra perilla, y después la posición del rostro, ¿no? Hasta qué punto está torcida, está recta. ¿No? Esas son como las características en este caso de Amazon. Ellos trabajan, ya os digo, trabajan mucho con fuerzas de seguridad y fuerzas de control, con policías y todo este tipo de agentes de servicio público. Por ejemplo, en la búsqueda de desaparecidos, cuestiones como trata de blancas, secuestrados, todo ese tipo de herramientas es lo que se supone que solo trabajan, ¿no? Aunque luego siempre aparecen investigaciones que han hecho otras cosas, pero sí que lo aplican en ese tipo de casos, ¿no? Y no solo en Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, por ejemplo, ya han utilizado sistemas de reconocimiento facial en eventos públicos muy importantes como el carnaval del barrio ese. Bueno, en fin, en diferentes eventos públicos en Londres, ¿no? Y básicamente lo que hacen es, tienen una cámara que está grabando en directo y eso lo relacionan con una base de datos de imágenes. Hay un software que dice, ¿ves? Tengo aquí uno apuntado que este es un fugado de la policía. Y de repente desde estas imágenes hace match.
Y eso lo que va es al end user, que sería el que ha contratado este servicio, y dice, oye, tienes ahí a ese tipo que quieres detener. Bueno, esos son las herramientas, digamos, de servicio público y de control de todo este tipo de herramientas. Lo que pasa es que este tipo de servicios también tienen sus problemas. No son, digamos... Bueno, vamos a verlo. Aquí lo This is in the video tracking software. All right. Explain. My coworker Wanda and I are sitting in front of an HP Media Smart computer. State-of-the-art computer, wouldn't you say? I'd say. We're using the face tracking software, so it's supposed to follow me as I move. I'm black. I think my blackness is interfering with the computer's ability to follow me. As you can see, I do this, no following. Not really following me. I back up, I get really, really close to try to let the camera recognize me, not happening. Now, my white coworker, Wanda, is about to slide in the frame. You will immediately see what I'm talking about. Wanda, if you would, please. Sure. Now, as you can see, the camera is panning to show Wanda's face. It's following her around. But as soon as my blackness enters the frame, which I will sneak into the frame. I'm sneaking in, I'm in there. That's it. And there we go, it stopped. My hands are here. Wanda, please get back in the frame. Get back in. As soon as white Wanda appears, the camera moves. Black Desi gets in there. Oh, nope. No face recognition anymore, buddy. I'm going on record and I'm saying it. Hewlett Packard computers are racist. I said it. Vale, el problema que tenemos con la visión computacional es que la mayoría de la gente que trabaja, ahora han empezado a cambiarlo, pero la mayoría de la gente que trabaja en estos servicios normalmente son blancos, y digamos que todos los prejuicios y la manera de ver y la manera de pensar derivan también en el software que se crea. Por ejemplo, con las bases de datos. Si tú haces una base de datos donde todo el mundo es blanco y entrenas un software con toda gente blanca, luego el ordenador no va a ser capaz de reconocer a nadie que no sea blanco. Igual que pasa con cuestiones racistas, pasa también con cuestiones de género, ¿no? Que también hay bases de datos que son claramente machistas, y digamos que hay mucha controversia porque frente a toda esa fiabilidad que venden las grandes empresas, una y otra vez suceden situaciones como esta, ¿no? Y esta ya veis que son dos que trabajan en un Walmart, creo, o sea, como si trabajasen aquí en el Eroski, no sé cómo decirte, que de repente se dan cuenta que el ordenador que tienen ahí le detecta a ella y a él no, por el hecho de ser una ser blanca y el otro ser negro. A pesar de esto, son muchos los gobiernos que trabajan con fuerzas de seguridad y de control aplicando la visión computacional como una herramienta de vigilancia, ¿no? Esto es una captura de pantalla de IBM, estuvo justo después del 11 de septiembre, estuvo trabajando 5 años con todas las cámaras de seguridad del New York Police Department, evolucionando y desarrollando su herramienta de visión computacional. Y además, aquí no se ve, pero en fin, que incluye un apartado racial, ¿no? En el sentido de si eres blanco o no eres blanco en función de, ¿no?, el análisis de tu piel. Sería interesante ver en qué momento de píxel dejas de ser blanco para ser latino o ser negro o ser, digamos, cualquier otra de las razas, ¿no? Porque en realidad es un cambio porcentual de color de píxel, ¿no? Y esta captura de pantalla, esto es una investigación que hicieron hace un tiempo, pues que el otro día, para corroborarlo, fui a la web de IBM y todavía siguen teniendo el mismo software y determinan que son capaces de decirte de qué raza eres. O sea que no se ha corregido ni un poco. Quien más está invirtiendo en todas estas herramientas de control y vigilancia es China, sin lugar a dudas. En China, de hecho, ya han detenido a un señor utilizando la visión computacional. No solo eso, sino que están además desarrollando como una especie de baremo de ciudadanía,
en función de cómo desarrollas tu vida, cómo dicen tus datos que desarrollas tu vida, ¿no? Tú tienes que dar permiso al gobierno a que vean qué haces en las redes sociales, qué haces en internet y tal y cual, entonces tienes como un rating de ciudadanía, y cuanto mejor, más puntos de ciudadanía tienes, más posibilidad tienes de, por ejemplo, acceder a una casa, digamos, como si fuese aquí, una casa de protección oficial, o más opciones de ser funcionario, o tienes como más o menos en función de cómo actúas en internet, ¿no? Y cuando os digo que la mayoría de las cosas con las que actuamos en internet es por medio de las imágenes, por eso es tan importante ser consciente de todo esto. Eso, China sobre todo, con Estados Unidos y Inglaterra a nivel europeo y luego Israel también, son los sitios donde más están desarrollando estos softwares. Lo que pasa es que eso, los errores no son... Bueno, los errores no son solo raciales, a veces son errores bastante divertidos. Por ejemplo, igual esto se ve mejor. El software de Amazon lee esta imagen como si tuviese un 97,6% de desnudo explícito. Vale, para este algoritmo, esta imagen es porno duro. Que si lo miramos así un poco de lado, hombre, podrían tener forma como de penes y pelos, ¿no? Lo que pasa es que están ordenados de una manera en la que nosotros no los debemos así. Es decir, hay como una especie de... hay un punto en el que cómo miran los ordenadores y cómo miramos nosotros diverge, ¿no? Hay como una relación, pero es como si fuesen por mundos paralelos. Es un trabajo de Tom White, que es un investigador y artista que luego ha hecho risografías con todas estas imágenes, así un poco al estilo de Magritte, y te las venden por 20 pavos, creo que te las mandan a casa y son unas piezas así muy bonitas, ¿no? De las cosas que lee las diferentes herramientas de diseño computacional. Por ejemplo, dice, esto no es una máquina de coser, esto no es una regla, esto no es una pelota de béisbol y esto no es una pelota de básquet. Es decir, que digamos que juega con esa lógica de lo que es y lo que no es, lo que nosotros creemos y cómo ven los ordenadores. Es interesante pensar y ver cómo ven los ordenadores. Hay muchas investigaciones. Esto es una captura de pantalla de un trabajo de investigación que intentaba alertar sobre lo fácil que es engañar un algoritmo de visión, ¿no? Digamos que como tienen esta manera de ver diferente a nosotros, más o menos podemos organizar otros algoritmos para que los engañen de alguna manera, ¿sí? Estos son descripciones de algoritmos, en plan, un algoritmo que hay aquí, otra vez una pelota de béisbol, ¿sí? O un pingüino en esta imagen de aquí, ¿sí? O una burbuja aquí, o un armadillo ahí arriba. ¿Sí? Mientras que nosotros vemos como formas y tal, que de vez en cuando algo nos puede recordar, pero no es, para nada seríamos capaces de dar esta descripción. ¿Sí? De repente se genera como toda una especie de imaginario visual de los algoritmos que está como conectado subterráneamente, pero no directamente conectado como vemos nosotros las cosas. Queda bastante como interesante para empezar a pensar, o a mí por lo menos me llama mucho la atención, y luego las imágenes son, no sé, me gustan incluso, ¿no? Estas imágenes abstractas de ahí abajo. Ya os digo que se dieron cuenta de que era muy fácil, de que había estos errores, y empezaron a trabajar, han empezado a investigar mucho en cómo conseguir engañar a un algoritmo, ¿no? Que le llaman adversarial attacks. Entonces, por ejemplo, esto es a esta imagen de un panda, si le añado esta otra imagen, me da esta, que nosotros la vemos exactamente igual los seres humanos, pero al algoritmo cambia el tipo de mono. En vez de ser un panda es un gibbon, que es otra especie de mono. Han empezado a entrenar algoritmos para engañar a los algoritmos y generar, digamos, esos ataques, adversarial attacks. ¿Esto por qué? Porque eso les permite luego ajustar todavía más, no es en plan de, si consigo engañarle, pero luego le he dicho, oye, que te he engañado, entonces aprenderá que eso no es verdad. Entonces conseguiré afinarlo más, ¿no? Al final es una herramienta de perfeccionamiento, ¿sí? Han hecho cosas bastante frikis, como por ejemplo esto, que es un adversarial attack no para engañar al algoritmo, sino para engañarnos a nosotros. Es una manipulación de la imagen para hacernos creer que esta imagen de un gato es un perro.
pasa es que aquí ya entramos en un ámbito filosófico un poco complicado, porque es en plan de quién determina qué es qué, ¿no? Porque si aquí todos estamos de acuerdo de que esto es un perro, por mucho que el algoritmo diga que es un gato más ruido, nosotros da igual, ¿sabes? ¿Quién tiene la norma sobre lo que es una imagen? ¿El ser humano o las máquinas? Porque eso ya os digo que es una pregunta como filosófica que necesitaríamos como otra sesión entera para responder, pero sí que intentan hacer también este tipo de manipulaciones para que no sepamos exactamente qué es lo que estamos viendo, ¿no? Y este es un buen... La derecha parece un perro y la izquierda clarísimamente parece un gato. Volviendo a estos ataques adversarios sobre las imágenes, que es muy peligroso porque podemos pensar, por ejemplo, aplicaciones. Para que os pongáis en el caso, con los coches autónomos, todos los coches autónomos tienen un montón de cámaras, ¿no? Los coches autónomos funcionan con cámaras que están constantemente viendo y toman decisiones en función de lo que ven. No, ven una persona, freno. Veo que la carretera gira, pues giro. Veo un stop, pues paro. Entre esos ataques a la percepción de las máquinas hay investigaciones que han conseguido confundir a sistemas de visión computacional para que cuando ven una señal de stop se crean que no es una señal de stop sino de sigue, o de aumentar la velocidad o cambio de velocidad. Claro, esa capacidad de alterar los softwares en la medida en la que cada vez digamos, nos basamos más, utilizamos más de una manera inconsciente en estas herramientas, se vuelven más peligrosas, ¿no? Y por eso también es importante investigar en ellas, porque puede suponer muchos peligros, ¿no? Y este es un caso, un ejemplo muy claro, ¿no? Este otra vez es una captura de pantalla de este es el stop que el algoritmo entiende como parar y este es el que entiende como no parar. O sea, el peligro además es que nosotros ni siquiera nos daríamos cuenta de por qué ha seguido y nos hemos chocado, ¿no? Ya os digo que este ámbito de los ataques, adversarial attacks, se está desarrollando mucho y hay gente que está haciendo todo tipo de herramientas para intentar como vacilar y engañar a estos algoritmos. Esto es como una pegatina que de hecho te da el PDF, te lo puedes descargar y imprimir, que hace que confunda un algoritmo confunda lo que está viendo, ¿no? Aquí dice que es una banana y ahí abajo ya no me acuerdo, si es muy chiquitito, pero vamos, que lo confunde totalmente. O esas gafas hacen también que un software de detector de rostros se confunda y no sea capaz de detectar ese rostro. Son herramientas que, si lo vinculamos con lo que os explicaba antes de cómo diferentes fuerzas de seguridad y de control están utilizando la visión computacional para controlar a la gente, muchas ONGs, iniciativas independientes están empezando a apropiarse y a utilizar para intentar luchar contra esa especie de estado de vigilancia constante en el que parece que estamos abocados a vivir. O sea, se podría poner una matrícula, algo que hiciera que no pudiera ver. Sí, bastante fácil. Sí, de hecho, mira, esta es una idea. La pegatina esta que os digo, la anterior, mira, esto estaría bastante guay. Mira, de hecho, un sitio que yo he encontrado recientemente que se abre y se baja la barrera de la matrícula es en el aeropuerto de Bilbo, porque tienes el parking de 15 minutos y se abre incluso antes de que metas la etiqueta. Eso quiere decir que ya ha leído tu matrícula, ha leído que llevas menos de 15 minutos, entonces no te cobra. Estaría bien a ver qué pasa si pones la pegatina esta ahí al lado de la matrícula, encima o algo. Encima no, porque eso ya sería la parte, pero al lado o algo, y ver a ver si lo guiamos o no. Es una acción divertida hacer. Hey. Claro, es justamente estas ideas son las que están intentando aplicar. No sé si te he puesto el link. Esto es una iniciativa independiente que se llama Equal Eyes, que básicamente es que buscan subvertir un poco el uso de las que hacen los algoritmos para la hora de detectarnos, ¿no? Y de entendernos. Entonces aplican una pequeña perturbación, que esta imagen es detectable y esta imagen es indetectable. ¿Sí? Con esa pequeña perturbación de ruido. ¿Sí? Así conseguiríamos, pues por ejemplo, si tuviésemos imaginamos que nos piden darnos las fotos de carné, ¿no? Ya las tienen, pero en fin, darnos vuestras fotos de carné para tenerlas todas en no sé dónde. Pues le damos la foto de carné, pero metemos esta perturbación que el funcionario humano no lo va a leer, no va a ver que no se lee, pero el algoritmo tampoco va a ser capaz de leerlo. ¿Sí? Entonces dejamos de estar detectados y controlados por esa herramienta. ¿Sí?
Sí, ya os digo que son diferentes iniciativas de diferentes servicios, digamos, de ONGs, iniciativas independientes para intentar contrarrestar ese como control absoluto que se pretende, ¿no? con todas estas herramientas de visión computacional. Para que entendáis cómo funcionan estos ataques, estas perturbaciones, para que no se entienda, básicamente la estructura técnica de todo esto es tú tienes una base de datos con caras reales y después tienes ruido, una red neuronal de estas que genera imágenes que ya hemos visto, entonces se generan imágenes de mentira y aquí otra red neuronal tiene que decir cuál es de verdad y cuál es de mentira. ¿Sí? Ese es como el sistema, esa es la estructura de cómo funciona todo esto. Lo que ha pasado es que se ha investigado especialmente en esta parte de aquí. De repente ha habido un montón de gente desarrollando trabajos en relación a esos generadores de imágenes falsas, que en principio eran para entrenar y conseguir ver cuáles son reales, ¿no? Pero con eso, en lo que más o menos hemos derivado es en esto. Con la imagen. Básicamente lo que han conseguido crear es que a partir de esta imagen de aquí, de un caballo corriendo, convertirlo en una cebra corriendo. Todo preparado, ¿no? Va a ser justo eso mismo. Sí, digamos que consiguen generar imágenes fake, ¿no? Imágenes que no son verdad, con apariencia de imagen totalmente verídica. Esto es en vídeo, pero es que en foto el ejemplo es este. Estos son imágenes que ha hecho una red neuronal, no son fotos. Eso han cogido a un software, ahora han inventado un montón de fotos de este perro y la red neuronal ha sido capaz de hacer esta imagen. Y esto con una hamburguesa, esto casi parece la concha incluso. ¿No? Son imágenes sintéticas, digamos, podríamos hablar. ¿No? Imágenes hechas a partir de muchas imágenes, pero no a partir del mundo real, ¿no? Que se generan todo ese tipo de fotografías, podríamos llamar, o de imágenes fotorrealistas. ¿Sí? Hay experimentos bastante divertidos. Luego, si queréis, esto os lo quería dejar probar, que han hecho porque todos estos experimentos ya os digo que rápidamente los colgan online. Esto es una pequeña herramienta en la que tú aquí intentas dibujar un gato. Voy a hacer solo la cara porque si no va a ser muy complicado. Ahí, espérate. ¡Ih! ¡Qué largo el bigote! A ver lo que sale de esto, socorro. Y esto es como la boca. Y aquí lo que está haciendo es investigar en toda la base de datos de gatos que tiene, rebuscando todos los gatos y decir, a ver qué se parece a esto, porque se estaba volviendo bastante loca el software, porque en fin, si el ojo tiene poco de gato, sacará cualquier cosa para un gato. Por eso le está costando tanto también. A ver, si tengo una tableta va a ser más fácil, en fin. Esto es como el momento en el que estás con la cubeta. Y también para la versión y sale en la mano. Ahí está, rápido. Ay, no quiere salir. Bueno, si no hago un random, pero es que debería. A ver. ¿Sí? Ahí está. Es que aparte puedes descargártelo y guardártelo. ¿Sí? Voy a hacer un random que seguro que será mucho mejor que el mío, ¿vale? Esto es un dibujo random que tienen y que generan a cambio ese otro gato. ¿Sí? Es lo que os digo, esta es una manera hecha, o sea, mezclando la base de datos y por otro lado el dibujo que haces compara dibujo a base de datos y con eso te genera una imagen nueva.
Vale. Otro ejemplo otros dos ejemplos bastante divertidos que he traído es uno de hacer celebrities, que lo que pasa es que va un poco lejos, o sea, un poco lento, igual lo podemos probar después. Pero básicamente aquí puedes pintar cada pelo, ojos, nariz, boca, dientes y orejas, y en el otro lado te lo acabas generando. ¿Sí? Y luego aquí abajo, o no. Aquí hay uno que es de Pokémon, que también mola bastante, ¿no? De poder hacerte tu Pokémon. Dibujas ahí como los dibujitos del Pokémon y te hace Pokémon que después te los puedes descargar. Estos son como aplicaciones muy simples de este tipo de herramientas, ¿no? Como demos muy juguetonas para empezar a probar. Desde ahí se ha avanzado a cosas un poquito más complejas, que vamos a ver ahora, que son cosas como estas. Lo voy a cerrar para que no me coma mucha... que son como vídeos como estos. We present a novel real-time facial reenactment method that works with any commodity webcam. Since our method only uses RGB data for both the source and target actor, we are able to manipulate YouTube videos in real time. Here we demonstrate our method in a live setup. On the right, a source actor is captured with a standard webcam. This input drives the animation of the face in the video shown on the monitor to the left. A significant difference to previous methods is the re-rendering of the mouth interior. To this end, we resynthesized the mouth interior of the target actor using video footage from the training sequence based on temporal and photometric similarity. As we can see, we are able to generate a realistic and convincing reenactment result. Here we show a close-up of the footage from the previous live reenactment. The input video stream is shown on the left. Note that the target actor is re-rendered in a neutral pose. On the right, we can see the final output of our method. Vale, esto es una de las aplicaciones, digamos, que tenemos en vídeo ya descargables, que es anterior, partía básicamente de un vídeo que hay intervenido por otro vídeo en directo que manipula ese movimiento del rostro. Sí, otra investigación bastante interesante y igual de creepy, también podríamos decir, es esta. Given this audio as input, It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. our method produces the following output. It's been less than a week since the deadliest mass shooting in American history. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Here's the ground truth video of Obama saying the same words. Especially our friends who are lesbian, gay, bisexual, or transgender. I visited with the families of many of the victims on Thursday, and one thing I told them is that they're not alone. The American people and people all over the world are standing with them. Básicamente lo que hacen es, con el audio de un discurso de Obama, como Obama está en todas partes, se descargan millones de vídeos de Obama y solo a partir del audio son capaces de reconstruir toda la imagen y hacer otro Obama diciendo esta es la imagen original y esto es lo que ellos han creado solo a partir del audio. Con la lectura a partir de la lectura de los labios son capaces de desarrollar todas las demás emociones y recrear todo el rostro de Obama diciendo este discurso. Digamos que son imágenes totalmente sintéticas derivadas simplemente de una línea de audio y bueno, millones y millones de imágenes que hay de Obama que circulan por internet. ¿Sí? Claro, esto... ¿Se pueden generar noticias falsas? Exactamente, pero ¿qué fue lo primero que se hizo? Porno. Internet es como 50% porno y 50% contenido. Y lo primero que apareció fue un hilo en Reddit de un chaval que empezó a hacer deepfakes, que le llaman, que son vídeos de porno de famosas con el rostro metido en escenas porno. Y ahora ya si te vas a las páginas web de porno hay categoría de deepfake. Incluso webs especializadas en deepfake. Entonces tú te crees, da la sensación de que es una famosa, ¿no? También utilizan famosas porque tienen muchas imágenes de ella, entonces tienes la base de datos para entrenar la red neuronal y luego aplicarla. Y hay un montón de vídeos por internet de aparentemente famosas teniendo vídeos de, teniendo relaciones sexuales, bueno, vídeos pornográficos así muy explícitos y muy directos, ¿no? Eso fue el punto de partida, pero este miedo a las fake news es también
muy común y muy de nuestro tiempo, ¿no? De hecho, es una de las grandes preocupaciones que hay hoy en día, ¿no? Digamos que ya, si el vínculo de la imagen o de la fotografía con la realidad ya había sido cuestionado muchas veces, en cuanto esto esté totalmente ya desarrollado, va a ser altamente complejo determinar qué viene del entorno como una reproducción del espacio en el que vivimos y no del trabajo de una red neuronal o cualquier otro software que luego actualice estos sistemas, ¿no? de computación. De hecho, da bastante miedo porque hay incluso ya han aparecido ya empresas que te venden, que te permiten hacer tu propio deepfake, ¿no? Hay deepfake.com, creo que se llama, bueno, creo que la tengo enlazada, que puedes producir, sí, deepfakes.com, deepfakesweb.com, que puedes producir tus propios deepfakes aquí, ¿no? Y que puedes alimentar y entrenar una red neuronal para generar esos cambios de rostros o cualquier otro elemento con el que puedas. Pero esto, si entrenar. deriva así, ¿no puede haber el peligro de que la gente pase de los ordenadores a tope? O sea, diga, ya está, lo cierro, no Sí, lo abro. hombre, yo me estoy enfocando en los peligros. Sí, yo me estoy enfocando en los peligros porque las ventajas ya nos las explican todos los días y son muchas. O sea, nos han facilitado muchísimas cosas con los ordenadores. Y antes os decía, por ejemplo, tiene aplicaciones médicas muy interesantes y hay usos también de reconocimiento facial, por ejemplo, para la trata de blancas ya se ha utilizado en diversos lugares el controlar y detener mafias que secuestraban a mujeres para que se prostituyesen obligadas en otros puntos del planeta utilizando estas herramientas. Entonces, ¿que puede tener un uso? Sí, buenísimo, sí, seguro. Lo que yo intento explicar también son los peligros que normalmente esto no se explica. Sí, voy a esto más que nada por eso, no porque crea que toda la tecnología es mala. Yo, de hecho, a mí me flipa la ciencia ficción y me gusta mucho la tecnología. Si no me gustase esto no me pasaría tantas horas. Sí, eso sí, pero que acudas a internet por información o por lo que sea y que al final te quede la duda siempre de si es verdad o es mentira, pues al final es como no tener información. Sí, si bueno, estás con la duda, sí, si te la crees, peor todavía. Sí, tenemos que empezar a aprender otras maneras de verificar la información, a diferencia de lo que sucedía antes. Digamos que el paradigma cambia, entonces tienes que buscar otras herramientas para saber qué es verdad y qué no es verdad. Sí, ahí nos meteríamos en fin, es un ámbito como mucha discusión. Acaba de salir un libro que creo que se llama Fake, directamente, de José Luis Marzo, que os recomiendo encarecidamente si os interesan estos temas, que está muy bien porque lo trata también desde un punto de vista filosófico y habla un poco también de estas herramientas. De todas formas, ahora os voy a enseñar también cosas que le dan la vuelta a esto, ¿vale? Para que no nos quedemos con esta sensación de miedo. Pero en esto el miedo que me da a mí es que todo esto va a caer en manos, bueno, va a caer, no, ha caído en manos de no precisamente nuestros amigos, ni para favorecerlos. Está ya en manos de gente que si yo lo cuento es porque quien lo controla le da igual todo esto. Claro. Tú les preguntas a los investigadores y tienen como esta fase así como de Silicon Valley de venga, vamos a mirarlo, tal, que esto está súper guay, y luego les dices, esto lo pondré, ¿para qué? Y no te saben responder. Y les preguntas las cuestiones éticas que hay detrás de todo esto y tampoco te saben responder. O sea, es tecnología que existe ya, es como si hubiesen hecho un cuchillo y deja el cuchillo ahí. Y tú dices, vale, con un cuchillo puedo untar mantequilla o puedo matar a alguien. Pues vamos a intentar untar mantequilla, ¿sabes? En vez de matar a alguien. Mi lógica es un poco esa. No es que el cuchillo sea malo, o sea, es que es una herramienta. Lo que pasa es que utiliza un poco con un fin positivo. Bueno, ONGs, por ejemplo, como Witness, que antes se preocupaban mucho por la velocidad de las imágenes, de la fotografía documental y del vídeo, ahora de repente, obviamente, ha salido esto y están muy asustados y están trabajando muchísimo en buscar nuevas maneras de identificar todo tipo de imágenes que son sintéticas o que son falsas, todos los deepfakes, ¿no? Como para darle la vuelta. Por ejemplo, cosas que están utilizando son bases de datos con deepfakes para que se puedan analizar y detectar. Se están utilizando lógicas del cuerpo del ser humano que en esos vídeos no se dan. Por ejemplo, la velocidad de pestañeo. ¿Cuántas veces pestañeamos? En los algoritmos, por lo menos los iniciales, luego pueden lo mejoren, pero ahora mismo no pestañean. Porque no tiene la lógica esa de que tienes que humedecer los ojos. Hay todo este tipo de herramientas que están empezando a utilizar para que podamos identificar qué es verdad y qué no es verdad.
Hay también organizaciones gubernamentales como DARPA, que es seguramente la agencia que más miedo da de Estados Unidos, con la NSA. DARPA son los que inventaron Internet y otras muchísimas cosas terribles. Ellos también están investigando en herramientas que verifiquen las imágenes, ¿no? Y porque veáis algún ejemplo claro, os he traído un pequeño vídeo de unos que han hecho una investigación en torno a la... Espérate, que va muy rápido esto, un segundo. Las características casi invisibles que hay en las imágenes para detectar qué es real y qué no. Y una de las cosas que se han dado cuenta es, por ejemplo, el riego sanguíneo en el cuerpo y también la respiración. Y utilizar esos dos elementos como herramienta para determinar qué es una imagen, ¿no? un vídeo de verdad y cuál no. Aquí lo explica. La música es un poco así como de peli. Imagine you had special glasses that allowed you to see subtle changes that cannot be seen with the naked eye, like small variations in the color of the skin as blood pulsates through it, or the subtle breathing motions of a baby. These changes are hidden in ordinary videos we capture with our cameras and smartphones. Given an input video, for each pixel we analyze the color variation over time and amplify this variation, which gives us a magnified version of the video. In this example, the pulse signal is amplified 100 times. Lo que hacen básicamente es coger imágenes, We can also analyze the frequencies of this. magnificándolas, alterándolas un poquito para que, por ejemplo, el riego sanguíneo en el rostro se note más, entonces determinar cuál es real o no, porque claro, ¿alguna vez igual os has pasado que sacáis una foto y sale la cara muy roja? Entonces eso es justo porque has pillado el momento en el que la sangre del bombeo del corazón llega al rostro y por eso queda más rojita. Sí, ellos lo que hacen es coger ese momento y exagerarlo más para poder detectar qué imagen es real, ¿no? Y lo mismo con la respiración, no con el pulso en la mano en este caso. Estas son herramientas que se están desarrollando para determinar qué vídeo es real y cuál no. Como el cuerpo humano tiene esas características y esas acciones recurrentes, lo utilizan de esta manera. Lo que os decía antes de que da bastante miedo es que cuando preguntas a un ingeniero, en este caso un investigador de Google, ¿os acordáis de las fotos esas realistas que os decía? La foto del perro, el hamburger y todo eso. Este es uno de los investigadores que desarrolló ese algoritmo. Y le dicen, por un lado, le preguntan cuál es el impacto medioambiental. Y dice que a single one o sea, cada uno de los píxeles, porque además todavía la capacidad de computación no es lo suficientemente potente y solo pueden hacer imágenes a 62 píxeles por pulgada y normalmente no llegan ni a 1000 píxeles por lado. ¿Sí? Son imágenes muy pequeñitas. Pues para hacer un píxel de eso necesita el equivalente a lo que gasta una casa en alrededor de 6 meses. Una casa de Estados Unidos, además, no una casa, digamos, de no saber dónde. Es decir, la cantidad de energía que consume la computación para desarrollar esto es bestial. Está un poco al nivel del Bitcoin, que es otra cosa que apenas se comenta, ¿no? Todo el mundo de las cryptocurrency, las criptomonedas, que igual os suena, eso también consume muchísima energía, ¿no? Todos estos procesos consumen muchísima energía. Y después, además, les dices, ¿y cuáles son las aplicaciones prácticas de estas herramientas que crean imágenes? Y te dice, pues no hay aplicaciones prácticas. A no ser que lo utilices dice para el entretenimiento, ¿no? De hecho, sí que se están utilizando en el cine, ¿no? De generar personajes que no existen o gente que se ha muerto y volver a hacerlo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars, de hecho, uno de los personajes se hizo así. Pero más allá de la industria del entretenimiento, en realidad no tiene muchísima aplicación. Es decir, lo están utilizando y haciendo un poco como por hacer con todo el peligro que supone. Eso cae en manos de quien
te quiere acusar de algo y te inventa. Sí, por eso también una de las cosas que diría es que tenemos que intentar incentivar un poco nuestra capacidad crítica ante las imágenes, y sobre todo en internet. No caer a dar por hecho algo que vemos como que es verdad. Lo primero que veas cuando veas una imagen, y sobre todo a las velocidades y contextos que las vemos, es no un paso atrás, sino casi como 200 metros para atrás y luego juzgas la imagen. Y sobre todo cuando es algo de carácter político, incriminatorio, una evidencia, comillas gigantes y con muchas dudas de que eso sea verdad. Sobre todo cuando es algo que evidencia algo de lo que nosotros creemos. Si imaginemos que somos pro-Trump, si viésemos una imagen que avalase, ¿no?, aquello de lo que nosotros creemos, en esas es en las que hay que hacer más esfuerzo para echar 3 pasos para atrás y no creerse. Y eso es como súper importante hoy en día. Como toda esta gente está elaborando y desarrollando estas herramientas y no se sabe muy bien para qué, los que han empezado a utilizarlas y a sacarle un uso más práctico es el mundo del arte. Hay toda una escena de artistas que venían del New Media y trabajan con arte electrónico que están empezando a desarrollar proyectos y trabajos bastante interesantes. Uno de los grandes exponentes sería Mario Klinenberg. Acaba de ganar el Lumen Prize y ha hecho muchos trabajos y muchos experimentos, ¿no? Esta es una de las imágenes derivadas de ese pequeño vídeo. Ese vídeo lo colgó en Twitter y esta es una imagen. Él lo que hizo fue, en este caso, alimentar una red neuronal con millones de imágenes, de retratos de la historia del arte y luego intervenirlos con su propio rostro y generar como una especie de imagen constante en la que es una mezcla de él con todos esos retratos clásicos. O otra que también es de las más conocidas es Anna Riedler, que tiene esta pieza que está bastante guay, que hace referencia, no sabéis si sabéis que una de las primeras crisis económicas que hubo es la que hubo en Holanda con los tulipanes. Sí. Eso es. Pues ella lo que ha hecho es vincular cómo crecen y caen el valor de Bitcoin, de estas criptomonedas, vincularlo a una red neuronal que en función de si sube el valor o cierra el valor, se abren o se cierran estos tulipanes. ¿Sí? Tú vas a la exposición, entonces es un trabajo también en flujo, en el sentido de que es en directo, de que interactúa con lo que pasa en internet, hasta cierto punto, y con esas monedas. ¿Sí? O con ese valor del Bitcoin en este caso. Y estos son tulipanes que no existen, digamos. Son tulipanes generados a partir de esas bases de datos. ¿Vale? Otro ejemplo, he traído algunos ejemplos para que vieseis que no todo es horrible, también se pueden hacer cosas chulas. Sofía Crespo, que está trabajando con bases de datos de representaciones clásicas, en este caso de anatomía, o de flores y de plantas, para generar todo tipo de nuevas formas y nuevas estructuras. Y se ve bastante más, tiene muchísima más definición y más... os invito a que la busquéis y que miréis el trabajo, porque está bastante guay. Además, de repente se intervienen, aparecen como, le llaman artifacts, como errores que luego los incluyen, ¿no? Gráficas y textos, que seguramente vienen de las anotaciones que había en las ilustraciones de todas estas plantas y de todos estos animales. Coge el agua, que llevo mucho rato hablando. O también ha pasado, y ya estoy más o menos llegando al final, que artistas que no son especializados en este tipo de prácticas del New Media o del arte digital y de este tipo de contenidos, como sería Trevor Paglen, han utilizado estas herramientas. Él ha hecho una serie de imágenes basadas como en iconos, digamos, del imaginario visual contemporáneo. Y aquí lo que hizo fue trabajar con imágenes relacionadas a la guerra del Golfo. Entonces coge toda una serie de imágenes de la representación de la guerra del Golfo, alimenta una red neuronal y esa red genera esta otra imagen que hay cosas que como que se destilan ahí, ¿no? El desierto, si os acordáis aquellas fotos también de las refinerías petrolíferas con todo el humo, la sangre podría estar ahí. Esta es otra alimentada con las alegorías muchas veces el capitalismo se ha explicado desde alegorías
casi fantásticas, ¿no? Desde el vampiro a muchos otros personajes, digamos, fantásticos de miedo se han utilizado para representar un poco los peligros del capitalismo, ¿no? Entonces él coge todas esas referencias y las mezcla y genera esta nueva imagen que es como una especie de compendio de todas ellas. O esto es una instalación que está ahora expuesta en la Serpentine en Londres, de Pierre Huyghe, que es uno de los artistas más así, ahora mismo como los que están más en moda, que hace cosas más relacionadas casi como con la performance, la instalación o algo así, que ha utilizado uno de los algoritmos que más miedo dan, que es uno que a partir de, digamos que utilizan, no sé si habéis visto estos cascos neuronales, estos cascos que te ponen así y se supone que te leen lo que tú tienes en la cabeza, como un cacharro así como con cables. Vale, pues lo que hace es, a partir de la lectura que hace este casco, son capaces más o menos de determinar lo que tú estás viendo, pero un poco deformado. ¿Sí? Entonces son capaces, es como que leen la manera en la que tú ves. ¿Sí? Con eso se generan imágenes. Entonces lo que ha hecho Pierre Huyghe es básicamente contratar a los que han creado ese algoritmo y utilizar un poco esas imágenes soñadas o vistas, esa manera de ver y de imaginar de la gente para proyectarla. Y son como 6 pantallas de vídeo en las que van evolucionando todas esas imágenes. Sí, aparte está, como él hace como mucha instalación con ecosistemas y tal, un montón de moscas, no sé. En fin. A lo que voy es que Pierre Huyghe supone ya el paso de todo el arte relacionado con la inteligencia artificial de la esfera y del ámbito un poco de 4 especialistas al mainstream. De hecho, el número de este mes de Art Review, la portada es suya. ¿Sí? Que Art Review es una de las revistas de arte contemporáneo más importantes que hay. Ahí que salga en portada, ya es bastante importante. Más teniendo en cuenta que es una foto, vuelvo a recordar, de, pues, como máximo 500 píxeles por 500 píxeles a 72. Que el momento en el que mandaba el diseñador la foto debe ser, debería ser bastante divertido. Esta es la de portada. ¿Qué me estás contando? Si esto no me da ni para un centímetro de foto, ¿no? Y no solo eso, y con esto ya sí que acabo, sino que Christie's este mes también va a subastar por primera vez una pieza de inteligencia artificial creada supuestamente por una inteligencia artificial, cuando en realidad ya hemos visto que es alguien que hace un software, no es un robot o un software que genera esa imagen, ¿no? Lo que pasa es que lo venden como si fuese como un elemento independiente, ¿no? que se crea de manera como así, casi como mágica, ¿no? Mágica de ciencia ficción. Bueno, esto era más o menos el resumen de todo lo que os quería contar. También quería intentar dar como una visión muy amplia de todas estas evoluciones, de tanto los peligros como las oportunidades, como las aplicaciones, digamos, creativas y artísticas que tiene esto, ¿no? Y aparte de los procesos técnicos, porque muchas veces aquello que no entendemos es como muy difícil empatizar, ¿no? Y intentar como desgranar cómo funcionan estas herramientas creo que es importante también para poder utilizarlas, atacarlas o lo que sea. Sí, pero básicamente con esto y un bizcocho. Exactamente. Sí, obviamente me podéis preguntar lo que queráis, John, ya sabemos que hay robots que están enseñando a robots. En la inteligencia artificial también hay ya programas que están enseñando a la propia inteligencia artificial. Sí, pero siempre supervisado, sí. O sea, hay 2 tipos de entrenamiento de Machine Learning: supervised y unsupervised, supervisado y no supervisado. Pero siempre, aunque le llamen no supervisado, siempre hay un ser humano interactuando. O sea, sí que empiezan a haber estas cosas que os digo como automatismos que desarrollan una tarea de tomar una decisión por sí mismos, ¿sí? Como lo que hemos dicho de las matrículas. Pero todo el resto siempre hay gente alrededor. Y es que aunque no haya gente alrededor, lo más importante de todo es que hay gente en su creación, en su desarrollo. Entonces, todo lo malo y lo bueno que tenemos está ahí. Pero también en la creación de un ser humano intervienen otros seres humanos. Y en el momento en el que ese ser humano es consciente de lo que es, que es un tema que ha sido recurrente en la ciencia ficción desde hace un montón de años, ¿por qué no se puede producir ese pequeño chip en el que una inteligencia artificial sea consciente de sí misma? Eso es muy complicado. Ahí sí que sería
Si alcanzamos eso, es lo que alcanzaríamos un poco lo que todo el mundo en Google, bueno, hay como una universidad de Google, que es todo un mundo que creen que en realidad nuestro futuro es hibridarnos con las máquinas, convertirnos en una máquina hombre cyborg, y básicamente que nosotros seremos como los colonizadores del universo porque vamos a ser inmortales. Las herramientas nos van a permitir ser inmortales. Y estos, entre otras cosas, algunos de ellos dicen que llegaremos a ese momento en el que los softwares serán conscientes de su existencia y por tanto eso también para otros es como el fin de la humanidad, porque dicen que nos matarán a todos porque seremos inútiles para ellos. Un lastre. ¿Cómo conseguir eso y por qué nos ha conseguido? Porque es complejísimo, es muy difícil. Estamos hablando de este tipo de cosas, requieren de una investigación y de muchísimos años de investigación, y ya te digo que se utilizan, tú le dices a esta máquina que haga esto así, ¿sabes? No tiene libre albedrío por ningún caso. O sea, llegar a que tengan conciencia, si es que se llega, que yo lo dudo mucho. ¿Los animales tienen conciencia? Hay estudios que... O sea, te quiero decir que si los animales... Hay algunos que dicen que sí, que son capaces de reconocerse, por ejemplo, en un espejo. Hay como diferentes herramientas que permiten saber hasta qué punto eres consciente de su existencia. No te sé responder a la pregunta porque me parece que es algo que no va a suceder, o tengo la esperanza de que no suceda. Hombre, yo espero no verlo. Sí, pero el mundo como de la tecnología y tal se divide entre los que creen eso, que seremos cyborgs inmortales y colonizaremos los demás planetas, y los que creen que las máquinas acabarán con nosotros, porque ni siquiera nos daremos cuenta de que son inteligentes, porque lo ocultarán, ¿no? Para que enseñarnos que son inteligentes, entonces nos matarán a todos en plan Terminator. Qué positivo. No, pero quizá también es una manera, es una herramienta de... Sí. Siempre hemos estado organizados por castas, ¿no? Sí. Entonces, la casta superior puede ver muy cómodo el no tener a toda esa gente que en principio hacía falta para mantener sus reinos. Si lo puedo mantener con máquinas y encima no tengo Dios, fíjate qué bien, ¿no? Sí, ya te digo que los tecnooptimistas incluso fijan una fecha, dicen que para el 2045 ya existe la superinteligencia artificial, que esa es la fuerte, la que os decía antes de que es capaz de hacer muchas cosas, no solo una cosa débil, o sea, no solo una herramienta. Y esos son acuerdos a los que llevan científicos, es gente académicos, digamos, que creen firmemente en que va a avanzar tan rápido la cosa que para el 45 ya van a haber esas herramientas que no sabemos si serán conscientes de sí mismas, pero que sí que tendrán cierto libre albedrío. ¿Sí? Pero en fin, que eso también es a cierto punto ciencia ficción, ¿no? Son pronósticos que no sabemos si van a suceder o no. Sí que es importante, o sea, yo lo que sí que creo que es que la actitud ante todo esto no puede ser la de sino que tiene que ser más proactiva y más de tomar las riendas del asunto. Sí, pero por ejemplo, si estás viendo una noticia, para ver si es, para saber si puedes fiarte de ella o no, tienes que depender de otro programa. Sí. Hombre, sí, cada vez, pero es que eso vamos a hacer, eso sí que es... Y ya es como leer las noticias, ¿sabes? Lee cualquier periódico y cada uno tiene... Pero es que eso tenemos que ser muy conscientes, y ya no solo en este ámbito, en todos los ámbitos de la vida, cada vez somos más interdependientes. Entonces, cuanto más conscientes seamos de que siempre vamos a depender de otros, porque vivimos, primero que somos una especie que por tendencia ya tendemos a vivir en grupos, y después por un mundo en el que estamos cada vez más interconectados, cuanto más conscientes seamos de que llevamos una vida interdependiente, dependemos de los demás y en relación a los demás, y eso es algo fundamental. O sea, el yo me lo guiso, yo me lo como, creo que tiene muy poco futuro. Cada vez vamos a depender ya no solo para saber qué es cierto o no, sino en cualquier ámbito de nuestra vida, incluso ámbitos sentimentales, emocionales, de todo tipo. La interdependencia es el presente, ya no el futuro. Entonces, en eso hay que ser muy conscientes y no verlo como un problema, sino tejer redes que te permiten desarrollar esa interdependencia, elegir, decidir y contrarrestar, digamos, con la gente que tienes alrededor y construir ese tipo de red. Eso es fundamental. Más que nada porque es que ya vivimos así. Ahora, mira la última crisis. Hay una crisis en Estados Unidos de hipotecas y nos vamos todas a la mierda. En Estados Unidos salen mucho antes que nosotros. Eso en el ámbito económico. Es que eso te puede afectar en otros muchos ámbitos. Entonces esa manera de pensar creo que es fundamental, ¿no? Plantearnos y posicionarnos en ese lugar creo que es muy importante. También puede haber
una tendencia que de hecho hay, pero yo creo que es muy minimalista, ¿no? Bueno, muy mínima, de rechazar la tecnología o... Claro, es que eso es muy peligroso porque es imposible, hoy en día ya... Es que aunque no quieras estás en internet, quiero decir que aunque tú no hayas entrado en tu vida, tu presencia digital está. No cabe la posibilidad, es que es una herramienta, es constante y no puedes huir de ello. Por eso digo que yo entiendo el rechazo y a mí también me pasa que hay veces que siempre que bien que ni de vacaciones ni mirar el móvil ni el ordenador ni nada, pero es que aunque tú no lo mires y aunque tú no entres, nuestra vida ya está expandida del mundo físico al mundo online. Ya no son dos vidas separadas que tú puedas elegir, sino que es que vives en los dos ámbitos. Lo que pasa ahí también es vida. Entonces, por eso abogo por tomar las riendas, por cierta soberanía digital, ¿sabes? De no decir, esto es imposible, no tengo nada que hacer, esto es un horror, todo es horrible. Todo lo contrario, pues, son herramientas que pueden ser útiles. Si se las dejamos al que solo quiere hacer pasta, pues en fin, lo único que van a hacer es pasta. Pues si intentamos de alguna manera darle otros usos, pues igual le podemos dar la vuelta de alguna manera, ¿no? De hecho, el inicio de Internet, por ejemplo, era súper utópico, de conectar a todo el mundo, era un programa científico. Bueno, el inicio todo era militar, pero el segundo inicio era científico. O sea que... Pero yo creo que este debate que tenemos ahora con este tema, pues hace unos años lo tendrían cuando se inventó la televisión. Totalmente. Y hace otros no sé cuántos años cuando se inventó la radio. Sí. Al final, las herramientas siempre generan este debate. Sí. No se usa necesidad. Sí, de hecho, si analizas un poco la historia de la comunicación, hay una evolución increciendo desde la imprenta hasta hoy digamos de que lo que pasa es que la evolución también ha traído cambios, porque la radio, la forma de comunicarse, la imprenta es diferente, la radio trae otras cosas, internet trae otras cosas. Y, por ejemplo, la interactividad que permite internet no permitía ni la tele, ni la radio, ni el libro. Entonces aporta otras capas que son fundamentales. Será complejo, pero... Y tienes hasta cierto punto más que decir y más que hacer. O sea, puedes Tienes que implicar. O sea, tienes más agencia, tienes más posibilidad de siempre dentro de los contextos que son súper de capitalismo cognitivo, pero en fin, tienes algo que por lo menos que decir. Sí, pero también aportas tus datos, ¿eh? Sí, claro, ese es el problema, es que... Claro. Interactuar, pero también eres parte de... Sí, hombre, porque habría que... La cuestión aquí es generar estructuras que no sean... O sea, que sean estructuras también descentralizadas, porque ahora mismo sí que nos comunicamos por estructuras centralizadas, redes sociales, ese tipo de cosas. Lo ideal, que en sus inicios, repito, que era así, sería que cada uno tuviese su servidor en su casa. Sí, que no tuviésemos nuestros datos en el servidor de Google, ni en el servidor de Instagram, ni en el de Facebook, ni nadie. Tú tienes tu servidor y tu información la tienes en tu casa y comunicas lo que tú quieras desde tu ordenador. Sí, y luego todo eso se comunica como tú quieras, si quieres encriptado, sin encriptado, lo que sea. Ese tendría que ser un poco el planteamiento también, ¿sabes? Pero vamos, para eso, claro, si tú dices esta cosa en un sitio en el que la mitad de la gente, que es normal, no sabe que es un servidor, pues que está complicado hacerlo. Si nos pintan todo de que no, internet, si decimos internet, normalmente tú buscas internet y la imagen es como una cosa así, súper guay, todo el planeta así como limpio y con unas conexiones azules estupendas y tal, y nadie te dice que internet es antiecológico, que es vigilancia, que tiene todas estas capas. Por eso digo que intentar entender y posicionarse ante todo esto creo que es bastante fundamental y bastante importante, y desde la imagen aún más, porque es cada vez más influyente en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, por eso también hago mucho hincapié en esto, ¿no? que es muy importante desde la práctica de la imagen. No me da igual foto, vídeo, lo que queramos. Oye, Johnny, y nos estamos peleando y rompiendo los cuernos sobre... hablando de encriptado, si hay algo encriptado es un fotolibro, por ejemplo, y hay un montón de gente pensando cómo desarrollar una manera de comunicar mejor ese mensaje y de hacerlo menos endogámico, de abrirlo, es decir, que la gente pueda acceder y sobre todo entender la importancia de leer visualmente
¿Cómo ves tú este panorama? Porque con todo esto que nos has enseñado, una vez más, gracias por rompernos la cabeza de semejante manera. Igual no lo veo de una manera negativa, ¿no? Pero tendríamos que empezar a dar por perdida la batalla en estos términos y empezar a pensar en una herramienta para que nos ayude a comprender un mensaje visual, ¿o no? No, yo... Quiero decir, ni blanco ni negro, ¿no? El libro es la mejor, ahora mismo yo creo que es la mejor herramienta para adquirir conocimiento de una manera, digamos, profunda, pausada y individual. No hay ningún dispositivo mejor. No hay nada más que incida, o yo por lo menos no he encontrado, ninguna otra herramienta que me permita profundizar tanto en contenidos, ya sean visuales como texto, con concentración, si es que lo alcanzas, y eligiendo tú el momento de consumirlo, verlo y entenderlo. ¿Sí? No estoy hablando de nosotros, estoy hablando de... En general, sí. Pero lo que quiero decir es que yo no lo doy por como finalizado o por finiquitado. Me parece que sigue siendo una herramienta súper útil. Lo que pasa es que se ve totalmente superado porque esta tecnología, Carolina ha hablado de redes sociales, pero la velocidad de consumo y la falta de concentración y análisis a la que obligan las velocidades de consumo de las imágenes en las redes sociales hace que luego toda una persona que está acostumbrada a mirar los stories de Instagram, que los stories normalmente es menos de un segundo, luego le planteas que mire un libro y que tiene que pasar una página, ahí hay que hacer un gesto voluntario desde un lado hasta el otro, que son dos extremos. Entonces lo que hay que hacer, o sea, yo si abogo por analizar cómo se consumen las imágenes y cómo se hacen en el espacio online, es para que se entienda que eso no es todo lo que existe, que no solo existe Instagram y los stories, que si de repente sales de ahí y coges un libro y empiezas a analizar una imagen, ves otras muchísimas cosas que ahí no ves. Las dos cosas pueden ser buenas y malas. Hay fotolibros horribles, los nazis hacían fotolibros de propaganda increíbles, no sé cómo decirte. O sea, todo hay, de todo hay bueno y malo. Lo que pasa es entender la propia herramienta y para qué sirve. Y en este momento, para mí el libro sigue siendo la mejor herramienta para una lectura como concentrada, pausada y como más en profundidad de contenidos, ya sea en el texto o en imagen. ¿Tú ves posible que se construya una herramienta de lectura de fotolibros, que tampoco sería muy difícil, partiendo de un PDF y que pudiera alcanzar o sea, que pudiera entender la poética, por ejemplo, en un libro? Es que creo que son partes diferentes. Es que en un PDF, es que no es ni siquiera el PDF, es en la pantalla. O sea, aquí lo que te está cambiando todo es la manera de leer y de ver las imágenes. Estoy pensando en una aplicación que con un libro de fotografías cuyo lenguaje es encriptado y no nos han educado para leer visualmente, pudieras obtener ciertas pistas para aterrizar en un mundo poético. Lo veo muy complicado. No, la poética sí la poética sí que existe. La poética sí que existe en las pantallas, pero lo que pasa es que las características son muy diferentes. En el sentido de que hoy en día entendemos los teléfonos como el Stargate a otro espacio interconectado. Antes decía, ¿no? Queramos o no, existimos en el mundo online. La pantalla es la puerta para entrar a todo ese mundo online que ya sabemos que está ultra conectado con todo el mundo. Entonces la sensación cuando estás mirando una pantalla es que estás mirando esto, pero aquí detrás y por ahí hay otros millones de cosas al mismo tiempo. Y te entra cierta ansiedad porque es como que, vale, estoy viendo esto, pero sé que hay otras cosas por ahí. Mientras que tú cuando coges un libro, sabes, lo tienes y empieza y acaba aquí. ¿Sabes? Es finito. Entonces, la lectura de ese dispositivo es completamente diferente. Que haya poéticas en los dos lados, totalmente. Por ejemplo, la poética del arte en flujo es propia de Internet. O sea, hay muchas piezas que son herramientas que ellos les dan al on y es una aplicación que sigue tirando y puede tirar eternamente. Ni el arte cinético era eterno. No sé, lo de Calder, los móviles de Calder en un momento se paran de alguna manera, no sé cómo decirte. O no están interconectados. Es simplemente que son unas poéticas que no son estáticas, tienen otras características, que las estéticas vienen derivadas de la artificialidad, y la artificialidad es casi siempre es más perfecta que imperfecta, tiene como una serie de condicionantes que no son las mismas que las poéticas de las imágenes o los textos físicos, digamos. Navegan por otros lados, pero poéticas así,
hay cosas muy interesantes y simbólicamente cosas que se pueden hacer que están muy bien. Los pocos ejemplos, ya os digo, la escena de arte digital con inteligencia artificial ahora mismo está a tope. O sea, aquí no, pero en Londres hay 4 exposiciones que están hablando sobre el impacto de Internet en las imágenes. O sea, la fotógrafa se inaugura esta semana en la exposición sobre todo esto. A Victorian Albert Museum, que es uno de los museos más carcas que hay, también ha hecho una exposición sobre todo esto. Tenemos a Pierre Hugues en la Serpentine. Es que es como una especie de avasallamiento total de exposiciones en torno al impacto de Internet en las imágenes. Porque hay que entender un poco las características propias de ese espacio y de ese contexto y trabajar un poco con ellas si es que se quiere, porque tampoco estamos obligados. O sea, que vivamos obligatoriamente en los dos lados no quiere decir que tengamos que trabajar conscientemente, obligatoriamente en los dos lados. Tú puedes elegir dónde quieres currar y dónde quieres currar y qué quieres hacer. Y tampoco plantearlo como un opuesto, sino como una suma, diría yo. ¿No? Porque también siempre sobre todo desde los medios de comunicación, siempre se ha planteado como si el mundo físico fuese en contra del mundo online, o viceversa. ¿No? Y eso creo que es una falacia. En realidad es una expansión de un sitio para el otro, no hay una lucha. ¿No? Unas cosas necesitan a la otra, es lo que os decía antes, está interconectado. No, tú no puedes. Internet no existiría si no existiese el mundo físico y viceversa. No se puede dividir. Pero eso, que es poéticas hay muchas. Hay un libro que por ejemplo, además en castellano, que está bastante guay, del marido de Remedios Zafra, ¿cómo se llama? Prada, José Luis Prada, José Manuel Prada, o así. Juan Manuel de Prada. Que creo que justamente se llama Las poéticas de la imagen digital o Las poéticas de la imagen, algo así. Y habla en torno a todo eso desde ese plano, ¿no? O sea que existe, más que una aplicación, existen piezas. Sí. De hecho, hay toda una tradición. Hay el NetArt, que es el inicio del arte digital, tiene una tradición muy larga, desde los 90 de creación. Sí, no habla tanto de creación, sino de poética. Sí, y existe. Lo que pasa es que es en términos... La pregunta sería, ¿la poética es inherente al hecho humano o las máquinas pueden desarrollar cierto lenguaje poético? Pero es que no hay máquinas sin ser humano. Vale. Ahí tienes la respuesta. No hay máquinas sin ser humano, entonces es inherente. O sea, una cosa no quita la otra, es imposible. O sea, por ejemplo, en la exposición de Jaime de los Ríos en la vara del Coldo Michelena funcionaba así. Era un programa, una aplicación que desarrollaba una imagen fluctuante que cambiaba y se desarrollaba en sí misma como un algoritmo. Claro. Tenía patrones orgánicos y demás. Claro. ¿Esa imagen es poética? No, en ningún caso. Es el ser humano el que dota a la imagen de contenido poético en función de sus experiencias. Llegaremos a máquinas que hagan una lectura poética. Sí. Vale. Sí, eso ya existe, de hecho. Eso está guay. Sí. Hay un algoritmo que te hace poesías a partir de imágenes. Que tú le pones una foto de cualquier cosa y te escribe un poema. Luego ya la poética que llega a tener lo haremos nosotros. Está guay, ¿eh? Pero eso existe. De hecho, lo iba a añadir en la presentación, al final no, por tiempo y tal no lo metí, pero hace poco lo publicaron. Sí. Luego, claro, es que aquí no teníamos que discutir la foto. Sí. Que sí que todo eso, existe. Eso, o sea, el ejercicio importante es no separar una cosa de la otra. ¿Sabes? Tanto las máquinas de las personas como lo online de lo físico, todo ese esfuerzo es súper importante de hacer. O también la cosa está de lo real y lo irreal, ¿no? Y muchas veces dicen, no, porque lo real, como si lo que pasa en internet no fuese real, como si no pones un tweet y te meten a la cárcel, que es más real que la cárcel. Y eso es porque has escrito un tweet. O sea, internet es real, o sea, ganamos dinero, perdemos dinero, nos enamoramos, hay gente que tiene sexo, no sé, todas las actividades diarias pasamos, creo que es de media como entre 5 y 6 horas al día, y eso en estudios en España, no tengo en otros países, conectados a internet, mirando internet. Más real que eso. Por eso, intentar pensar en un todo junto, ¿sabes? Creo que es un poco la herramienta, y luego cómo posicionarnos en ese todo, cómo relacionarlo. Luego hay prácticas muy interesantes que mezclan procesos súper analógicos con
gente que se ha hecho pinholes digitales, una pinhole con que es una cámara sin óptica, digamos, con un CCD interconectado, gente que hackea cámaras, hay toda una cultura bastante interesante por ahí también, ¿sabes? Justamente es entenderlo como hibridado, como que son mundos separados. Vale, pues... Fenómeno. Bye bye.